Ahora pasamos a las células intestinales. El intestino se divide en delgado y en grueso. El delgado se divide en duodeno, yeyuno, ilium y finalmente el colon, el grueso, ¿no? De, de estos, pues, las células que los componen, la mayoría son células epiteliales, pero en todo el intestino están distribuidas las células neuroendocrinas que les había mencionado. Las primeras células que vamos a ver son las células C, que se encuentran principalmente en el duodeno. Estas células I, aunque no son exclusivas del duodeno, pero les menciono que están principalmente ahí. Estas células sí secretan colecistoquinina y son estimuladas por alimentos principalmente, sobre todo ácidos grasos. Esto LCFA significa ácidos grasos de cadena larga, de cadena media, SC de cadena corta. Aminoácidos también pueden estimularlo. O algunos receptores del sabor, los que se encuentran en la lengua. Aunque aquí no se detecta el sabor, las moléculas que estimularon el sabor en la lengua también podrían liberar CCK. Los receptores de estos son los que reciben los sabores amargos, que existen como 20 y tantos de ellos, así es que serían muchas moléculas las que pueden estimular la CCK, generalmente de moléculas de sabores amargos. Recuerden que la CCK quedamos que estimulaba acá a las células a la somatostatina. ¿Sí? También vimos que estimulaba a las células acinares pancreáticas para la secreción pancreática. También que estimula la contracción de la vesícula para la liberación de la bilis. Y una función que no hemos mencionado mucho es que inhibe el vaciamiento gástrico, o sea, promueve la relajación del intestino, disminuye la motilidad intestinal. Este mecanismo lo hace también como hormona por el mecanismo que les mencionaba de estimular al núcleo motor del vago en el tallo, o también estimulando a las neuronas aferentes sensitivas vagales. Esto lo vamos a explicar después. El receptor de CCK son dos, S1 o 2 o A y B. El CCK1 o CCKA es al que se une preferentemente la colecistoquinina, y el CCKB, que también se une la colecistoquinina, es preferentemente para la gastrina. Los receptores son similares para estas dos hormonas. Ahora las células CC. Las células CC secretan secretina. Esta es estimulada principalmente por pH ácido o por péptidos, aminoácidos. También grasas, pero no son principalmente. Es más que nada aminoácidos, péptidos y pH ácido. Entonces cuando viene aquí el alimento y el ácido, pues aquí estimula a las células C o a las células CC para que secreten CCK o secretina. La secretina quedamos que estimulaba a las células pancreáticas para la secreción, pancreáticas ductales para la secreción de bicarbonato en ellas, aunque también puede estimular a las neuronas aferentes para enviar información hacia el sistema nervioso central.
También quedamos que podría estimular a las células epiteliales de los conductos biliares para que promuevan la secreción de bicarbonato. De hecho, el nombre secretina le queda muy bien para sus funciones. Después tenemos la neurotensina. Este péptido no es tan relevante. Se encuentra más distal en el intestino. Aquí en la imagen pareciera que viene del duodeno, pero aquí faltó una como línea para decir que vienen de todos lados. Y esta neurotensina la podemos encontrar casi incluso hasta el final del intestino delgado o colon. Se secreta con grasas y generalmente promueve el vaciamiento gástrico o la motilidad intestinal. De hecho, es como el mecanismo de retroalimentación negativa cuando comemos grasas. Cuando comemos grasas, inhibimos a la grelina. La grelina que movía el intestino, en el estómago principalmente, pues se inhibe y disminuye la motilidad intestinal. Cuando todas estas grasas llegan hasta el colon, pues como inhibieron el movimiento, no completamente, pero me refiero a que lo disminuyeron en el estómago eventos pasados. Si todavía quedan grasas, pues estas estimulan a la neurotensina para promover el vaciamiento gástrico. O sea, sería como el efecto contrario que hacen con la grelina. Ahora con la neurotensina estimulan el movimiento intestinal, las grasas, ¿no? Pero ya a niveles finales del intestino. No quiere decir que la respuesta va a ser solo en el nivel final del intestino, sino cuando ya están las grasas ahí, la respuesta o el reflejo que viene a hacer movimiento, pues va a ser generalizado, ¿no? Después tenemos las células MO. Estas secretan motilina. Hay muy pocos estudios o poca información respecto a quién las estimula. En algunos artículos encontré que lo estimulan los ácidos biliares, pero lo que se sabe completamente, pero no cómo, es que durante el ayuno y con pHs altos se estimulan las células MO que secretan motilina, que es la que se encarga de iniciar los complejos motores migrantes que vacían prácticamente todo el intestino. Empieza la contracción desde el esófago-estómago y va bajando hasta llegar al colon. Es un sistema para limpiar completamente el colon. De hecho, mantiene los niveles bacterianos bajos, ya que esto nos ayuda a expulsar las bacterias desde la boca hasta el ano prácticamente. Después tenemos las células L, que estas también se encuentran en porciones proximales del intestino. Secretan péptido YY. El neuropéptido YY y el péptido y el neuropéptido Y son de la misma familia. La única diferencia es que el neuropéptido Y viene de neuronas y esta viene de células enteroendocrinas. El péptido YY, pero hacen las funciones similares. Luego está el péptido relacionado al glucagón o GLP-1, que es una incretina, y el enteroglucagón. De estos, el GLP-1 es el más importante. El GLP-1, su función principal es en el páncreas, donde en las células beta que no están esquematizadas aquí en el páncreas, de hecho no irían ahí porque son células fuera de los ductos, células beta pancreáticas. Ahí este péptido estimula la secreción de insulina mediante mecanismos independientes a la glucosa. Lo hacen con un receptor de proteína GS. Entonces estimulan
Este receptor inhibe en un canal de potasio en las células beta, la célula se despolariza y permite así que se libere la insulina. Es un mecanismo muy importante de secreción de insulina, ya que lo que estimula a estas células son los alimentos. Noten, la glucosa, SGLT, que es transportador de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, aminoácidos, receptores del sabor, que serían los de los dulces o los de glutamato también, los umami, estimularían a esta célula. Entonces los alimentos son los que estimulan más que nada a esta célula. Por lo tanto, cuando comemos y pasa la comida por el intestino, por aquí, pues prácticamente se libera rápido esta hormona y por medio de la sangre llega a las células beta y estimula la secreción de insulina para que cuando el alimento ya se absorba y pase a la sangre, ya haya niveles de insulina esperando a estos alimentos, sobre todo a los carbohidratos. El péptido IgE tiene funciones muy similares, muy diferentes y muy extensas. Es un péptido inhibidor en la mayoría de los casos. Más adelante, cuando veamos la motilidad intestinal, vamos a ver algunos ejemplos de sus funciones. Siguen las células K. Las células K secretan péptido inhibidor gástrico. Esta también es una incretina, hace la misma función que el GLP, el mismo, respecto a la secreción de insulina. Si notan aquí dice DPP4, este es un inhibidor, de estas incretinas. O sea, esta enzima inhibe o degrada al GLP1 o al HIP. De hecho, la enzima de DPP4 es el blanco de algunos medicamentos antihipoglucemiantes como estagliptina. Estagliptina es un inhibidor de la DPP4 y así permite que haya más incretinas, para que se libere insulina cada vez que comamos. Las células K son estimuladas muy similar que las células L, con glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Finalmente, de este grupo de células tenemos a las enterocromafines, que esta es una célula neuroendocrina, no es enteroendocrina, es neuroendocrina. Y estas células enterocromafines secretan serotonina, uno de los máximos neurotransmisores del sistema nervioso entérico. Lo estimulan muchísimas cosas, por ejemplo, tiene receptores osmolares que detectan la osmolaridad en el lumen intestinal, microbios, medicamentos, irritantes, que este es el mecanismo por la que actúan los laxantes irritantes, estimulan a estas células para que secreten serotonina. La distensión es el principal estímulo. Cuando el bolo alimenticio está ahí y distiende la pared del intestino, las células enterocromafines secretan serotonina. La presión y la distensión serían los efectos más importantes. También estas células expresan receptores para GLP1, es decir, para la incretina, y es estimulada por ella. La serotonina va a tener múltiples efectos que más adelante los vamos a revisar. Noten aquí que todas estas secreciones de estas células se pueden ir a la sangre y hacer funciones endócrinas, o se pueden ir a estimular neuronas. Es por eso que se le conocen como neuropéptidos a algunos de ellos, porque sus funciones no la hacen a través de la sangre, sino directamente con neuronas, y por eso serían tipo neurotransmisores, pero se les conoce como neuropéptidos o neurohormonas. Y finalmente también lo pueden hacer de manera parácrina, es decir, que una célula de estas estimule a otra, como el ejemplo de GLP estimula directamente a las células enterocromafines.
algo así. Acá. Aquí se secreta GLP y estimula directamente a las células enterocromófilas para que liberen serotonina. Eso sería una forma paracrina de actuar de estas hormonas. Entonces recuerden, tenemos 3 formas: endocrina, neuroendocrina y paracrina. El resto de las células del intestino delgado ya son pocas. Por ejemplo, están las células de Panet. Estas células secretan mecanismos antimicrobianos como lisocimas, interferón alfa, defensinas, en función inmunológica. Las células de Golbet serían las análogas a las células del estómago que secretan mucina, las células epiteliales. Acá secretan también mucina, pero en todo el intestino delgado. Y las células M, que no se deben de confundir con las células MO. De hecho, por eso a estas les pusieron MO, antes se llamaban M, y pues estas también son M, entonces a estas ya les dejaron como M. Y su función es absorber antígenos. Aquí podemos ver en esta imagen, esta es la célula M. Tiene la capacidad de meter antígenos completos hacia la submucosa, pero en este caso están conectadas con las placas de Peyer, que es un conjunto de tejido linfoide asociado a mucosa que se encuentra por debajo de las células epiteliales. Noten que aquí hay células de Langerhans, linfocitos, que podrían ser BOT, neutrófilos, macrófagos. Entonces aquí se fagocitan estos antígenos presentados y de ahí se van al tejido linfoide, donde es presentado el antígeno a linfocitos T y donde se va a generar la respuesta, ya sea TH1 o TH2. El problema es que en ocasiones esta misma respuesta puede generar inflamación local y generar daño en la mucosa directamente, generándote diarreas disentéricas con moco, leucocitos y sangre. Y finalmente tenemos a los enterocitos, que serían las células epiteliales pues que abundan en todo el intestino. Son conocidas como enterocitos. Su función es absorber nutrientes. Son más abundantes en el intestino delgado. En el intestino grueso ya no absorben nutrientes, solo tienen la función de secreción de agua o absorción de agua. Aquí podemos ver solo el mecanismo de secreción o absorción de agua, donde tienen muchos transportadores iónicos. En esto estamos ejemplificando más que nada las del sodio y cloro. Noten aquí que el sodio se absorbe por el SGLT en conjunto con la glucosa. Se absorbe por ENaC, que este puede ser bidireccional, depende de si la célula es negativa o no. Y también por esta bomba, este intercambiador bicarbonato hidrógeno, que en conjunto con este hacen una absorción pasiva de iones. Noten, cada vez que se absorbe un sodio, se absorbe un cloro por electronegatividad, y así mantenemos las cargas normalmente. Entonces, ¿qué sucede si activamos esta bomba? Pues va a haber más cloro en el lumen y la célula se va a hacer positiva. Entonces va a impedir la entrada de sodio, porque la célula va a estar positiva, y aparte el sodio se va a quedar pues afuera, porque se va a unir con el cloro. Paracelularmente nosotros estamos secretando siempre sodio y agua, entonces es muy importante que este sodio regrese. Si activamos esto, pues el sodio no va a regresar y va a ser una de las causas principales de diarrea secretora. Muchas cosas estimulan a este canal e impiden la absorción de sodio y cloro,
con estos mecanismos, ¿no? Son los mecanismos acoplados a proteína G, sobre todo proteína GS y GQ, estimulan este canal de cloro, promoviendo lo que les explicaba. También GQ con el calcio también hacen un mecanismo similar, activando este canal CFTR de cloro. Otros mecanismos similares serían con GMP cíclico, podríamos provocar el mismo caso. Entonces, todas estas hormonas que actúan aquí o neuropéptidos que actúan aquí promoverían la secreción de sodio y agua, la secreción intestinal, generando incluso diarrea. Este mecanismo no solo para diarrea, es simplemente para secretar más agua y sodio, pero si es en exceso, pues tendríamos diarrea secretora. Siempre debe de haber una regulación entre ellos, por eso tenemos un mecanismo inverso que sería con proteína GI. La proteína GI inhibiera los efectos de proteína GS y GQ, regulando el mecanismo de secreción de sodio y agua. Entonces aquí hay una infinidad de hormonas, tendríamos que conocerlas todas. Por ejemplo, a esto se les conoce como secretagogos. Vía endocrino, es decir, que viene desde la sangre, tenemos GLP-1, glucagón y encefalinas. El GLP-1 y glucagón serían secretagogos y las encefalinas serían inhibidores de esta secreción. Por ejemplo, los opioides. Es por eso que podemos usar loperamida, que es un agonista opioide que inhibe la secreción de estas células y evitaría así diarrea. Aunque todo este sistema puede ser controlado por vasoconstricción o vasodilatación. Si hay vasodilatación local, estas hormonas sí pueden llegar. Si hay vasoconstricción local, este tipo de hormonas no pueden llegar. La vasoconstricción o vasodilatación está regulada por sistemas neuroendocrinos, aunque el sistema neuroendocrino sería liberar neuropéptidos o neurotransmisores aquí a la mucosa y estimular estas vías o inhibirlas. Depende, ¿no? De los que están reconocidos está el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, la acetilcolina, neuropéptido y la neuroadrenalina. Todos estos serían reguladores de la secreción. De todos ellos, la acetilcolina y el péptido intestinal vasoactivo, y el neuropéptido Y son inhibidores de la secreción. El óxido nítrico es estimulador, la acetilcolina es estimulador de la secreción. Todos estos también pueden afectar los vasos y pueden regular las vías endocrinas. Las paracrinas, pues es serotonina o GLP, que los dos son secretagogos, estimulan la secreción de esta célula epitelial. Y también tenemos mediados por inflamación o microorganismos, donde todas estas toxinas pueden afectar a estas células epiteliales. Bacillus cereus, la toxina E. coli estable al calor y la toxina del cólera aumentan el AMP cíclico. La toxina es la toxina E. coli lábil al calor, ¿sí? La toxina de E. coli estable al calor y la toxina enterotoxigénica de Yersinia estimulan la vía del GMP cíclico. Y finalmente algunas moléculas proinflamatorias o que se secretan en la inflamación, como histamina, prostaglandinas, leucotrienos, interleucina o bradicininas, pueden ser secretagogos también. Entonces, en resumen, todo lo que aumente el AMP cíclico, el calcio intracelular o el GMP cíclico se va a comportar como secretagogo. ¿Qué es ser secretagogo? Pues evitar que el sodio se reabsorba y que se quede en el intestino
jalando agua por ósmosis y promoviendo la diarrea o las secreciones gastrointestinales acuosas. No necesariamente es un proceso patológico. Y todo lo que disminuye el AMP cíclico, el GMP cíclico, la proteína GQ sería considerado antisecretagogo. Y recuerden que todos estos controles lo podemos obtener, una vez más, por un sistema endocrino, por los vasos sanguíneos, por un sistema neuroendocrino, por neuronas del sistema nervioso entérico, o paracrino, por las células enteroendocrinas. Todo esto regula la secreción del enterocito, secreción o no secreción.